Listo, gracias, Michael y Lady. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda web conference del curso de dibujo. En esta ocasión vamos a dialogar, espero, un poco sobre lo que fue el desarrollo de la tarea 3, después un poco también de la tarea 2, enfocarnos más allá como de los pasos a pasos que tenía cada una de las tareas, pensar como en esos contenidos grandes de los que estábamos hablando, que tiene que ver con el dibujo de la línea, todo este asunto de los contornos, de los contornos de los cuadros del Renacimiento y esta época barroca que miramos, y luego todo el problema del volumen, ¿no? que era el contenido de la actividad 3, una cosa que está relacionada pues a la construcción de volumen, sí, pero también a la comprensión de esos sólidos que se proponen en el curso como una base para ejercitar la representación, y también el ejercicio de texturas, que creo que vale mucho la pena como profundizar y seguir continuando para pues fortalecer ese mismo proceso. Entonces voy a compartir en pantalla. Listo. Por micrófono, ¿alguien me podría confirmar que ven correctamente la presentación? Sí, súper, sin problema. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces he denominado esta presentación el detalle y la estructura, para hablar justamente como de esos dos momentos, ¿no? Un dibujo de contorno que implica más bien como pensar en las dimensiones del espacio de la hoja, en cómo se está compuesto, digamos, el cuadro a partir de los personajes que había allí, y las retroalimentaciones, al menos de los grupos que yo tengo a cargo también, tienen que ver un poco con cómo el dibujo de contornos servía para dimensionar el espacio, ¿sí? Para hacer un ejercicio de descripción, de medida, de aproximación como a los contornos y a los volúmenes, pero pensando sobre todo en la composición. Y ya otro asunto, que era el objetivo de la tarea 3, como les decía, que tiene que ver más con el detalle, ¿no? Con cómo uno entra ya a las sombras, al volumen, a aspectos como mucho más específicos, por ejemplo, y espero que hayan podido ver esto en el ejercicio de las texturas, cómo es de diferente intentar generar, no sé, el dibujo, el sombreado de una estructura metálica o de una fruta o de unas papas, bueno, no recuerdo muy bien cómo todas las imágenes que hay allí, pero lo que sí tienen es una diversidad de materiales. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Las texturas, el volumen y la perspectiva como formas de representar y mirar dentro del dibujo. Había un tema que empezamos a tocar un poco por los lados en la primera web, y era la cuestión del estilo, ¿no? Como cómo es o cómo puede llegar a ser mi dibujo a partir del dibujar mucho. Voy encontrando unas maneras de hacer, unas posibilidades, y digamos que por más que uno se dirija o quiera mejorar la representación o afilar como la mirada en torno a la representación, pues siempre va encontrando unas maneras de hacer que le son propias y que son más interesantes, digamos, desarrollar o explorar en ese sentido. Y aunque el curso propone también el lápiz, la idea de estos ejercicios, y creo que el profe Gabriel lo ha hecho muy bien, aprovecho para darles nuevamente la invitación al grupo de Teams de dibujo que tenemos. Digamos que ahí se proponen unos ejercicios aparte, se proponen unos encuentros sincrónicos, se proponen otras maneras de complementar como este trabajo de dibujo que venimos haciendo. Y en ello también me gustaría mucho invitarles como a entender que cada uno de estos ejercicios aborda un problema que es infinitamente desarrollable y complejo. Es decir, ustedes pueden seguir haciendo dibujos de contorno, se los recomiendo, pero también en esos dibujos de contorno y líneas que describen cosas, no solamente imágenes, sino qué pasaría si empezamos a hacer dibujos del contorno de las personas en un bus, de pronto en un parque empezamos a intentar captar como esa espacialidad a partir de los contornos de los objetos, y en esa vía también creo que cabe mucho la experimentación material. Entonces, ¿qué pasa si hago esto no con lápiz, sino con tinta, si lo hago en otros papeles? Si bien el curso tiene como unos entregables precisos, la idea es desbordar esto y seguir el consejo que dábamos antes, que era dibujar muchísimo. Me gustaría de pronto saber o escuchar de algunos de ustedes cómo les fue justamente en ese desarrollo que no habíamos podido conversar, tal vez sí con el profe Gabriel, de la tarea 2, de la tarea de los contornos, sobre todo en el ejercicio del cuadro.
cómo vivieron esa posibilidad de articular como varios cuerpos en una sola imagen, o si les dificultó o no, qué les pareció difícil de ese ejercicio de describir el contorno de los cuerpos y las formas, casi que solo mirando la hoja. No sé si alguien quisiera contarme cómo le fue con esa tarea 2 primero. Profe, pues la verdad, pues de manera personal, es uno de los ejercicios que más me ha gustado porque eh, me ayudó mucho a corregir un problema de espacio que yo tenía de ubicaciones en cuanto al espacio. Y pues no fue tan fácil, pero fue muy chévere, muy chévere la experiencia. Una pregunta, ¿usted ya había, digamos, ha intentado hacer ese ejercicio con objetos que esté mirando y que no sean imágenes, por ejemplo? No, no, profe, la verdad, pues desde que, desde que vi el ejercicio, pues sí lo he venido practicando, pues de pronto con retratos, con rostros así, pero no, no lo he intentado de pronto con otras cosas. Vale, lo digo porque, digamos, para usted y para todos y todas, yo creo que ahí hay un salto como significativo importante en ese ejercicio como de representación directa, ¿no? Como que uno está mirando la imagen y el ejercicio ya plantea una dificultad, pues que es como lo estamos diciendo, la posibilidad de describir una forma y en esa descripción, como usted bien lo dice, como corregir asuntos del espacio, ¿no? Tanto de cómo ubico la forma dentro de la hoja, en términos de relación de un formato y otro que estoy viendo, ¿cierto? Pero también en relación a la forma en sí misma, ¿no? Como uno va ajustando mucho las proporciones de las cosas que está viendo a medida que repite este tipo de ejercicios y sobre todo va adquiriendo una conciencia de la medida, ¿no? Como hasta dónde va cierta línea en relación a otra. Y yo creo que con el tiempo podemos empezar a salir del solo dibujo del contorno y empezar a generar como unas líneas de trazado base desde el contorno, pero ya también desde dentro de lo que estamos viendo. Y eso, créanme, que mejora muchísimo la capacidad de representación de los objetos que uno mira en una imagen, pero también que mira directamente. Entonces ahí hay un doble ejercicio muy complejo, que ahorita vamos a ver que tiene que ver también con el asunto de la perspectiva, y es como teniendo como esta obvia condición, digamos, de tener dos ojos y en este sentido dos puntos de vista, pues uno tiene que ajustarse, moverse poco, tratar de no mover mucho la cabeza ni el cuerpo para no desajustar lo que está viendo, pero luego de eso generar el ejercicio, la acción de como de copiar eso que estamos mirando a partir de ese ejercicio de medida. Entonces, este lugar de los contornos es muy importante y creo que nos puede ayudar mucho a generar como una conciencia del espacio, como se está diciendo, pero también la posibilidad de medir los objetos en el espacio mismo que estamos viendo. Entonces vale mucho la pena como seguirlo desarrollando. Creo que otra cosa que ayuda mucho es a fijarse en el detalle, porque digamos en la mayoría de los casos, pues los contornos de estas figuras humanas y demás tienen un montón de quiebres, de pliegues, de variaciones, y entre más tiempo nos detengamos en realizar esa línea y lo hagamos más despacio y más consciente, pues vamos a mejorar muchísimo en esa capacidad de ver los objetos que tenemos enfrente. Entonces, bueno, eso sobre el ejercicio 2. En la mayoría de retroalimentaciones, como les digo, la invitación es a eso, a seguirlos haciendo, ya no con imágenes planas, sino mirando objetos. Y nuevamente en el grupo de dibujo de Teams, para quienes no están, para quienes están también, pues la idea es poder acercarnos a todos esos otros trabajos de bitácora y de dibujos cotidianos que ustedes van haciendo allí. Bueno, esto plantea entonces una forma de ver, ¿no? Una forma de ver que es a través de la línea, a través de captar las formas de manera lineal. Otra forma que es más, digamos, muy importante, que es la de la tarea 3, es trabajar a partir del volumen, ¿sí? Construir la forma a partir de su profundidad, de su volumetría, y en este caso como de las luces y las sombras. Vale la pena pensar, y esto es algo que me gustaría plantearles como para todos los ejercicios que hemos hecho y que vamos a hacer, qué implica este tipo de observación y de desarrollo, ¿no? ¿Qué estilo genera, qué tipo de resultados nos dan, tal vez un dibujo más sintético o un dibujo más orgánico, más libre, más estructurado, y eso tiene que ver también como con ir construyendo, como lo decía antes, una forma de hacer propia.
Mm. Vamos a hablar entonces un poquito ahora de la tarea 3 y a recoger el asunto del volumen. Me parecería importante de pronto escuchar un par, dos o tres experiencias de cómo les fue representando esas texturas que proponíamos en las fotos y cómo les fue representando pues tanto los detalles de degradación, los cambios tonales en la construcción de ese volumen. Profe, pues a mí me fue bien en esa parte, puesto que ya tenía pues como unos conocimientos, unas bases previas Pues y conmigo pues me me dificultó fue bien. mucho Perdón, empezar. es No que sabía pues siento que como, abrieron el micrófono al tiempo. Primero Edwin y luego, no puedo ver aquí como las manos levantadas, pero primero Edwin y luego pues la otra persona que está hablando. No, Pueden, profe, yo comentaba claro. de que, Uh-huh. no, de que me fue bien en esa parte, puesto que ya tenía pues como algunos conocimientos previos sobre esa parte, entonces no me fue tan complicado en la parte de las texturas y de dar ese volumen. ¿Y con qué tipos de lápices trabaja usted, por ejemplo? Eh, yo aquí tengo pues varios lápices de Faber-Castell, tengo desde un 4H hasta el 6B. Tengo pues como una gama allí y también usé pues pincel, usé copitos para difuminar y pues para hacer todo lo que era esa parte. Uh-huh. Y empezó a trabajar, si quiere de pronto contarnos un poco de ese procedimiento, por ejemplo, ya que tiene experiencia, cómo es el trabajo con esos lápices, cuáles usa primero, o si usa primero, o si los usa no solamente en un orden, sino para ciertas zonas unos y para otras otros. Vamos a ver un poco de esa Profe, experiencia pues que ya tiene. por experiencia, sí, por experiencia, siempre voy desde lo más claro a lo más oscuro, voy subiendo por cada grado hasta llegar hasta donde yo siento que ya es la tonalidad que yo quiero lograr en el dibujo, porque si de pronto en algún momento veo que no me está quedando bien, entonces si es algo claro lo puedo borrar mucho más fácil que ya algo bien oscuro como tal. Entonces, casi siempre he trabajado así desde empezando pues por lo más claro y voy subiendo por capas hasta llegar a la tonalidad que quiero lograr. Cuando usted dice por capas, se refiere a que trabaja, digamos, todas las zonas del dibujo con los lápices claros y luego vuelve sobre todas las zonas del dibujo con los lápices oscuros. Sí, señor. Por ejemplo, empiezo marcando las zonas más oscuras, digamos con un 2B, pero sin hacerle mucha presión. Voy marcando allí y las zonas más claras las dejo pues con los lápices H. Y después que tengo ya toda esa estructura, le monto otro lápiz más oscuro y voy así construyendo hasta llegar a la tonalidad que quiero. Ok, listo. Esa es una manera, digamos, de proceder y es una manera de proceder, digamos, como, sí, una buena manera de proceder común y es, como usted lo está diciendo, quizás trazar como todo el dibujo, por ejemplo, con un lápiz H, con un 2H, 3H tal vez, y luego de eso empezar, como usted dice, a zonificar, pero por capas, es decir, aplicar como toda una capa de unos lápices B, pronto 2B, y donde uno va sintiendo que necesita el negro, tal vez no aplicar de una como esos 2B, sino dejar esas zonas demarcadas y luego entrar con unos tonos mucho más oscuros, sobre todo para que el papel vaya recibiendo de buena manera como esos tonos más oscuros y no se llene tal vez como de unos tonos que luego tapen los poros y no permitan avanzar como mucho más. Entonces ahí hay una manera de proceder y es lo que quiero empezar a llamar la atención, como generar como todo el dibujo con unos tonos suaves y luego empezar a oscurecerlo con unos lápices como B más oscuros. Cuéntanos, Elizabeth, cómo te fue a ti. bueno, a mí siempre me dificultó mucho como saber por dónde empezar. Pues yo sí
dibujado, pero nunca he tenido como esta experiencia de tener diferentes lápices y esto, y la verdad el volumen, lo que es eso, se me dificulta mucho. Entonces yo escogí la textura como de la piña, de la cáscara de la piña, y la verdad no tenía ni idea por dónde empezar ni cómo hacerlo. Lo que me ayudó mucho fue como que yo pasé la imagen a Word y, y le puse como un filtro sí, como una escala de grises, y ahí pues me fui yendo, pero sí me fui yendo un poquito también. Pero listo, entonces digamos que ahí la experiencia con cómo construir los tonos o ver los tonos en el paso del color al blanco y negro, ¿sí? Sí, o sea, cuando estaba en color no es que no me daba, no entendía bien como por dónde empezar. Ya al verlo en blanco y negro ya sí, fue mucho más fácil. Bueno, y después digamos, después de construir esa escala de grises, ¿cómo abordaste el dibujo de la imagen? O en este caso lo que nos contaba también Edwin, del sombreado, si por capas o desarrollaste, digamos, toda una parte primero y luego otra. Pues como era como la piña tiene sus cuadritos, cada cuadrito lo fui haciendo al revés, a como lo hizo Edwin, como primero la parte oscura y desde ahí creaba como el difuminado hacia la parte más clara. Pues yo me ayudé, fue como en un copito de algodón y Ujú. como de una gatita, ok, de eso también. ¿Y con qué lápices estabas trabajando tú? Pues tengo muy pocos, tengo 6B, 4H, creo que 3B también y otro H, pero la verdad no me acuerdo bien, no los tengo aquí en el momento. Tengo cuatro, dos de tonalidades oscuras y dos de tonalidades claras. ¿Y sientes que ese proceso de aplicar, digamos, unos tonos más oscuros y desde ahí empezar a difuminar y a producir tal vez las zonas más suaves te funciona? Pues para hacer la textura sí, me funcionó porque también intenté primero hacer como al revés, pero no, entonces sentía que me quedaba como líneas no lograba el difuminado bien. Entonces al hacerlo así como primero pasar del oscuro al claro, como que me ayudaba a construir mejor, así como el desvarío que pretendía hacer. Listo, entonces digamos, eso es otra cosa que quiero como resaltar, es que si bien, como lo mostraba Edwin, hay un procedimiento que es más como clásico o académico que tiene que ver con esa esquematización, digamos, de todo el panorama de la imagen o del cuadro, seccionarlo y luego empezar a trabajar por capas de tonos, oscureciéndolos hasta llegar a esas zonas más profundas, pues puede que ese sea un procedimiento como particular y que en otros casos funcione distinto. Yo creo que en el ejercicio de las texturas, por ejemplo, hay cosas que se logran mucho más fácil si uno arranca, como te estás diciendo, trabajando como las zonas negras o las zonas más oscuras y luego a partir de lo que podría ser difuminar o a partir de un centro oscuro. Y para eso les traía como este dibujo de Robert Longo, que es un dibujo que se dan cuenta grandísimo de carboncillo sobre papel. Hay también unas zonas como la profundidad de la boca donde uno podría pensar incluso más sencillo como producir toda esa zona negra y a partir de ahí subiendo, ir aclarando, ir como aclarando el tono y difuminándolo hacia arriba. Entonces, claro, hay una textura allí, que es esa textura del paladar, si ustedes, espero que alcancen, digamos, a verla, que tal vez es más fácil producirla de esa manera. Entonces hay como toda una experimentación propia, creo que vale la pena es como seguir avanzando sobre cómo producir el volumen y experimentar esos procesos de lo oscuro a lo más claro o de lo más claro a lo más oscuro, como ir variando esas capacidades de composición e irse dando cuenta también a ustedes qué les resulta más fácil. Por ejemplo, siento que si en definitiva les cuesta mucho como controlar la presión y tienen una mano como muy pesada y demás, pues mientras desarrollan unos ejercicios para trazar de una manera más tranquila y más fácil, pues pueden empezar tal vez por lo más oscuro, como ir haciendo el esfuerzo de ir soltando la mano
y no al revés haciéndola más pesada, pero eso creo que va mucho como en las posibilidades de dibujo de cada uno, y la invitación entonces es explorarlo. Había otra mano levantada, escuchamos como una última mano y entonces les entro a contar algunos detalles, por ejemplo, de esta imagen que me parece importante resaltar. No sé si la persona que tenía la mano quiere hablar. Michael, ¿no? Michael Daniel Rincón. ¿Querías decir algo? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, pues la verdad me pareció la realización de esos ejercicios me parecieron muy interesantes. Pues yo llevo dibujando un tiempo, entonces nunca había realizado algo sin mirar. Entonces como que notar la percepción de que tenemos, entonces como que interesante, me pareció muy curioso ese ejercicio. Con respecto a los otros trabajos, el de textura, pues escogí uno que es como una malla entrelazada y pues la verdad sí lo hice así como por capas y pues pienso que fue la mejor manera que pude haber hecho. Lo había pensado hacerlo, digamos, totalmente, digamos, de una vez marcando, pero dije, no, primero necesito como definir muy bien como la división de de como los tejidos, digamos, de las líneas como entrelazadas. Entonces me fluyó muy bien. Y ya. Listo. Y en el del volumen, digamos, una es el de El de las volumen, texturas, ¿no? pues sí, el de volumen me gustó demasiado porque pues estoy implementando pincel para difuminar, entonces siento que me quedó un ejercicio muy bien elaborado y pues como la solidez de la sombra queda muy, muy genial. Listo, listo, chévere. Hay algo que me agrada mucho escucharles y es la posibilidad de usar muchas herramientas en la construcción del volumen y de la gradación. Es decir, como el avance de muchas estrategias técnicas sin restringirse, porque quizás las personas que uno, cuando toma unos cursos de dibujo en academias o quizás en otros lados, a veces le insisten mucho, por ejemplo, en no borrar, en no difuminar con los dedos o en no usar otras herramientas, es decir, en intentar lograr el tono a partir solamente de la presión de la mano. Entonces yo creo que es muy chévere también ver todos los recursos técnicos que ustedes llegan a utilizar para producir esas grabaciones, lo que ustedes dicen, ¿no? Papel higiénico, borradores, como un montón de cosas. Mm, y creo que eso hace parte también como de un acervo técnico propio que vale la pena, como digo, sostener. Y creo que también vale la pena intentar, y ya es como una recomendación del otro lado, como intentar ir adquiriendo esa destreza de la mano para hacer como unos tonos muy suaves, para producir esos degradados como uno mismo, porque creo que más allá de que la elaboración futura de sus propias imágenes ustedes usen todo el tipo de herramientas que quieran, pues ese ablandamiento de la mano, que es el ejercicio que no le imponen cuando va aprendiendo a dibujar, pues es interesante hacerlo. Entonces, para eso, como les decía, quería mostrarles esta imagen de Robert Longo y hacer énfasis en dos cosas. Primero, en la gradación, o mejor dicho, las dos cosas tienen que ver con cómo la imagen adquiere un carácter fotográfico. ¿Sí? Se dan cuenta, digamos, de que este hiperrealismo tiene un carácter muy fotográfico que es difícil de lograr y creo que en él hay dos condiciones paralelas. Por un lado, las gradaciones tonales continuas. Entonces vean, por ejemplo, lo que pasa aquí, ustedes ven el cursor, sí, lo que pasa, digamos, en esta zona de abajo, ¿no? Que es una gradación tonal como de lo más oscuro a lo más claro. Digamos, hay una sensación de volumen que se relaciona con el ejercicio de los sólidos, ¿no? Una gradación de volumen continua, que depende, por ejemplo, de ciertos materiales o en las texturas, en este caso de la piel de este pez, que se va degradando de a pocos. Entonces, a pesar de que hay un degradado continuo, podemos empezar a ver como estas sombras más oscuras en medio de toda esa gradación. Sí, o vean también la gradación continua de las que les hablaba ahorita, como el paladar, una cosa que va de lo oscuro a lo más claro, de una manera, digamos, como tonal. No podría pensar aquí yo al griego
o utilizo un lápiz muy oscuro, un 6B, un 8B, luego utilizo un 6, un 4, y eso me va dando como una tonalidad. Sin embargo, en ese fotorrealismo hay que entender que la realidad, los cuerpos, en general lo que uno está observando está lleno como de marcas y accidentes particulares. Entonces es lo que pasa y lo que más quiero mostrar. Puedo acercarme acá. Lo que pasa en esta zona, por ejemplo, de la parte baja de la nariz, alrededor de los ojos, incluso en las sombras de arriba. Vean que lo que tengo allí ya no es una gradación tonal como paulatina, sino unos golpes de luz fuertes en medio de los tonos negros. Entonces ahí es donde entra el otro ejercicio, que es el ejercicio de texturas, a ser muy interesante. Que la mayoría de texturas que se proponían, la de la piña, la de metal, las de las papas y demás, lo que tienen son esos saltos grandes de tono entre un espacio muy pequeño y otro, que es lo que nos da a entender también las texturas posibles y nos ayuda a construir las texturas, en este caso particulares del tiburón. Entonces, a veces uno tiende a generar unos difuminados como muy, sí, como muy lisos, muy progresivos, y se olvida de pronto de esos golpes de luz y de sombra, de los detalles que son realmente los que marcan las texturas de las cosas. Entonces vale mucho la pena como detallar muchos dibujos, pero sobre todo ver en la realidad cómo la luz se comporta en esos materiales para, como para poder producir las texturas puntuales. Quería mostrarles en ese sentido como este dibujo de la piel. Y si quieren ver, digamos que Robert Longo es un dibujante hiperrealista muy interesante y vale la pena como entrar a mirar cómo hace ciertas cosas. Estaba mirando últimamente esta aplicación como de Arts and Culture de Google, y es muy chévere la posibilidad de acercarse muchísimo a ciertos cuadros. Entonces, entender cómo está hecho, cómo está trazada las sombras, cómo está elaborado el volumen, es algo que ustedes pueden hacer buscando, no sé, como dibujos del Renacimiento en adelante, y entrar a mirar los detalles de esas imágenes va a ser como muy importante, sobre todo en términos técnicos de cómo se construye la sombra allí. Esto es como algo que quería mostrarles como completamente diferente en ese sentido, ¿no? Cómo se construye acá el volumen es a partir ya de utilizar esta estrategia de unos cambios como bruscos, es decir, unos tonos muy negros al lado de unos tonos muy blancos, ir variando ahí, construir como si fuera una trama todos estos edificios, por ejemplo. Este es un trabajo pues, de un artista también contemporáneo, un trabajo del 2012, y va trayendo otro asunto, y es como la textura construida a partir del gesto, ¿sí? Entonces se cuenta como en toda la parte de atrás hay como una gestualidad de tonos medios, y a medida de que va en la parte de abajo, ese contraste da también la idea de una mayor definición, como si yo quiero trabajar cosas como el desenfoque, lo que necesito son tonos que no sean tan distintos para que yo no pueda construir en mi cabeza como unas líneas exactas y muy duras. En cambio, si necesito transmitir una idea de nitidez, lo que necesito hacer es como establecer esas definiciones, esas diferencias grandes entre un tono y otro seguido, que era lo que pasaba en esta textura del tiburón, lo que pasa un poco acá. No sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo más como el ejercicio de texturas, de pronto cómo les fue con como con esas dos condiciones, ¿no? El hecho de generar unos degradados constantes, pero del otro lado también unas marcas puntuales que van dando las texturas. Y que hay una persona se llama como Ginette, que es, no sé, como que se enciende y se le apaga el micrófono. No sé si está intentando decir algo. Creo que no. Bueno, eso era una cosa que quería como destacar entonces de la actividad 3. Y lo otro es nuevamente cómo se producen esas sombras y esas diferencias de los detalles en dos ejemplos como muy concretos. Entonces, por un lado les traía para mostrarles el trabajo de este artista, que es un artista creo que es hindú,
que genera nuevamente estos dibujos hiperrealistas, pero dense cuenta aquí cómo se siente como esa texturización, digamos, o ese nivel de grandes texturas de toda la imagen en espacios muy pequeños. Vean, por ejemplo, cómo él construye el piso a partir de las variaciones tonales. Pues voy a intentar como salirme y agrandar esto. Entonces decía cómo va construyendo los tonos a partir de pequeños cambios, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí casi no está esa producción como de una degradación, sino todo lo contrario, que un tono puesto al lado del otro de manera plana, pero de forma muy pequeña. Lo perciben, por ejemplo, en la chaqueta. Vean todo el trabajo de las arrugas de la chaqueta, casi que son líneas, una al lado de la otra, y va generando toda esa trama, que igual no es el trabajo de una trama como la que está en el sombrero, donde lo que hace pareciera ser como una variación de lápices y líneas con diferentes lápices para construir todas las sombras, sino hacer como unas pequeñas zonas de luz en medio de todo ese patrón de las arrugas para construir el volumen. De manera muy distinta a eso, quería mostrarles el trabajo de este artista, que es como de 1700, que se llama Giovanni Battista Tiepolo. Y dense cuenta como él nuevamente construye los volúmenes, pero de una manera completamente distinta, que es a partir de la mancha, ¿sí? Aquí hay un ejercicio técnico muy diferente, que es el de, pues es un trabajo con aguadas, evidentemente distinto a este lápiz, pero vean cómo en ambos casos se logra producir el volumen, la profundidad, las sombras, como destacar también las líneas de borde y todo lo demás, pero a partir, en este caso, ya no de tener unos cambios de tono muy pequeños y concretos, sino a partir de grandes zonas volumétricas. Entonces pensemos un poco en dos procedimientos con los cuales podemos lograr el volumen, ¿no? Uno que sería ir aquí de lo más claro a lo más oscuro, un poco lo que comentaban algunos compañeros a partir de aguadas, y el otro que es trabajar cada zona de una manera como discreta y puntual. No sé cómo qué opinan de estos dos trabajos, si alguna vez se han enfrentado como a esas posibilidades técnicas de las aguadas, o si les interesa más como este tipo de trabajo, digamos, centrado todo el tiempo en el detalle y la repetición. Bueno, pues yo quería preguntar algo, es más como, pues tal vez algo que tendrán las dos en común, no sé, pero realmente es sobre como la simetría, cómo hace uno para manejar bien como los tamaños, no sé, los dibujos, porque cuando estaba intentando con uno de los ejercicios, el que era como muchos huequitos, como los huequitos eran de diferente tamaño, ahí fue un poco más retador. Y ahora veo en estas imágenes que tú estás presentando que hay muchas cosas de muchos tamaños. Entonces lo empecé a asociar y quería preguntarte eso. ¿Tú cómo haces para abordar hacer eso, pues? Listo. Yo creo que hay dos maneras como de trabajar, y eso es una pregunta sobre el asunto de la composición. Creo que nos remite un poco más al ejercicio incluso de la tarea 2, es cómo yo construyo la forma, y a partir de esa construcción, que podría ser una construcción inicial o como en este caso mediada por el detalle de una cosa a otra, pues yo voy solucionando zonas cada vez más pequeñas de la imagen. Entonces creo que una cosa sería este ejercicio de acá, donde se nota que lo que hacen primero es con una aguada muy clara, un poco como lo que decía Edwin, con unos tonos muy claros, solucionar la estructura de la imagen. Entonces trazar tal vez unas grandes manchas que tienen unas sombras intermedias, yo creo. ¿Qué pasaría si yo primero soluciono como todo este asunto de los brazos, estas zonas del fondo, y tal vez cuando ya tenga como grandes manchas de la imagen, puedo delinear ahí sí los cuerpos, ¿sí? Y en ese delineado de los cuerpos pues me aparecen más posibilidades de sombras,
Luego empiezo a trabajar pues unas sombras más oscuras y si tengo la posibilidad, ustedes técnicamente lo han dicho, el borrador, un trapo, un cepillo, se llama un copito o algo así, empiezo a sacar también los tonos más claros. Entonces ese es un trabajo común que es como de lo general a lo particular, ¿sí? De generar los grandes volúmenes de la imagen en términos compositivos y luego ir detallando. No sé cuál era la textura que habías elegido exactamente, quizás era como la de las latas o cuál era la que tenía como muchos huequitos que dices. Era toda negra y había Ujú, muchos huequitos en blanco y todos tenían diferente tamaño. Creo que es una malla, me parece. ujú. No sé, si quieres incluso podrías como compartir la pantalla y mostrarnos el resultado. Ay, qué vergüenza. Bueno, está bien, un momento. Para mí busco la imagen. Ujú. Mira, a ver si me toca darte permisos. Como este nombre es que no puedes escuchar, no podía ver mientras tengo la pantalla completa. Ah, tranqui, Norma. Ahí está. A ver, creo que ya podrías compartir pantallas, no entiendo. Listo, un momento, creo que. Mm, Creo que ahí puedes ver mi pantalla, no estoy segura. Sí, 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 ya se ve la pantalla. Ups, un momento, ya. Entonces era esta, pero no sé qué es esto, no sé si era una malla. Sí, yo creo que Entonces, sí, debe ser parece como un plástico, como un caucho, ¿no? eso, eso pensé, pero tiene muchos, como, pues para mí fue como retador porque tiene muchos huequitos, pero no tiene forma simétrica Ujú, y no tiene simetrías entre ellos. Entonces, eso fue difícil. Y después tienen este bordecito que le da como un relieve, no, más que relieve, como una profundidad a ese huequito. Entonces, lo que yo hice, ay, espérame, es esto. Entonces, lo que hice fue como, creo que seguí mucho como lo que mencionan las otras personas. Y es, pues primero empecé como de claro a oscuro para saber, tener una idea de que iba a ser muy oscuro y que iba a ser muy clarito en mi imagen. Entonces empecé por eso y después ya empecé como a sombrear mucho más. Y esto sí le pasé un montón de borrador y mi borrador era muy grande, entonces me tocó partir un pedacito y ahí ya como que pude darle más a esto. Pero sí debo decir que fue muy difícil para mí por lo que, o sea, fue muy buena experiencia. em, yo me sentí muy feliz de poder haberlo logrado, pero sí, sí fue difícil como la simetría de los huequitos y el poder intentar dar todos los bordes que yo quería sin que se viera pues como una cosa fea y un borde feo. ujú. Espérate, de pronto se ve mejor así. Sí, creo que así se podría comparar más fácil. Entonces esto es más o menos, este fue el resultado. Y trazaste, digamos, ahí vendrían como preguntas de procedimiento. Trazaste primero como todos los huecos, es decir, como todas estas formas circulares y luego sombreaste. Ah, bueno, hubo dos cosas. La verdad, primero intenté, como dices tú, hacer como pensar en como trazando líneas rectas sobre esto para ver dónde como que si había algún tipo de, como simplificando lo más que pude la imagen y eso fue difícil. Entonces lo siguiente que intenté fue hacer una cuadrícula porque pensé que sería más fácil ver pequeños cuadritos que ver toda una imagen grande. Ujú. Entonces ya hice como una mini cuadrícula acá para poder hacer la imagen y eso ya fue más fácil para hacer el dibujo. Fue como, ok, en este cuadrito hay tres circulitos. Tan, 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 tan. Ok, no me puedo pasar de ese cuadrito porque ya eso es otro cuadrito. Entonces así ya fue como pude lograrlo para que no fuera, para que fuera más simétrico. Gracias, Norma. A mí me gustaría, si puedes, por favor, dejar la imagen ahí como compartida un momento. Y Ah, quisiera dale. saber si alguien quiere compartirnos de pronto otra estrategia que usó para producir la imagen de las texturas, de pronto, como otra, digamos, aquí hay una estrategia que es la idea de hacer cuadrículas, ¿no? Como
Si tengo objetos, en este caso formas que son orgánicas y distintas todas entre sí, pues generar como una simplificación de la composición, en este caso reducirla. No sé si hay otra manera de proceder que alguien usó y que nos quiera compartir de pronto cómo trabajo lo de las texturas. Y luego, si quiero comentar algo como sobre lo que estamos viendo, en términos de ambas cosas de lo que preguntas, ¿no? De su construcción y luego también de cómo entrar a detallar o a producir las sombras y definir más las texturas. No sé si alguien quiere comentar de pronto su experiencia con este ejercicio de las texturas otra vez, o como en términos procedimentales, y seguimos con Norma. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, John. Adelante. Profesor, la verdad, yo la actividad no la alcancé a entregar, ¿cierto? Pero en este momento la estoy como realizando, pues, normal. Yo pensaba entregársela por el foro interno, no sé si usted me la acepte o ya es tarde. Pero no sé cómo activar la cámara para mostrársela en este momento como la estoy realizando. Pues sí, si quieres después hablamos de la posibilidad de recibirla, digamos, o no, pero pues si quiere, pues si tiene la cámara y si no, contarnos cómo trabajo. Un segundito, yo la activo aquí. No, allá. La textura mía era una... Como, la puedo enviar, la voy a enviar al chat. ¿Cuál era la textura mía? Y ya se las muestro acá. Listo. No me quiere funcionar. Un segundito, profe, que es que no me aparece en las imágenes guardadas de acá del teléfono. Bueno, pues mientras yo la manda, yo quería comentar viendo, o sea, creo que todos seguimos viendo entonces la pantalla de Norma. Lo primero es como destacar el esfuerzo en copiar, digamos, los accidentes de cada una de esas formas. Yo creo que eso está vinculado directamente al ejercicio anterior de los contornos, si se dan cuenta, y es la posibilidad de escribir una forma irregular que no tiene una estructura tan fija y como ir como describiendo, como digo, cada uno de esos círculos. Entonces, mirándolo bien, yo creo que si bien, claro, hay unos, por ejemplo, acá quizás el espacio es menor, pero creo que esa es una evaluación que uno va haciendo a la medida que va dibujando y eso lo hace mejorar a uno mucho, como poder describir esas formas a partir del trazado. Entonces creo que primero hay un esfuerzo ahí que está muy bien logrado en la mayoría de las partes de la imagen y que vale la pena como seguir haciendo. Les recomiendo entonces algo aquí como un comentario particular. A mí un ejercicio que me sirvió mucho para mejorar yo venía como de dibujar mucho a partir de estructuras como dibujo de cómic, del manga, las estructuras de 7 cabezas, como los cánones de representación. Y algo que me sirvió mucho fue empezar a dibujar cosas que no tienen una estructura tan fija. Entonces yo hacía un ejercicio que era coger la ropa, lanzarla, digamos, al suelo sobre la mesa y empezar a tratar de dibujar todos los pliegues de la ropa que podía. Digamos que eso me llevó también a un gusto por ese tipo de dibujos, pero me parece que cuando uno trata de dibujar algo que no tiene una estructura fija, empieza a ver mucho más, ¿sí? Empieza a poder, claro, concentrarse en las formas sin pensar qué son, sino cómo se ven. Y creo que ahí hay una mejora significativa muy grande en el dibujo. Entonces, creo que esto que nos describe Norma está mucho en esa vía, ¿no? Como yo aquí lo que estoy es copiando una línea que tiene unos accidentes, unos contornos, y entre más lo hago y luego empiezo a generar lo que ya dice, esa dificultad de la composición, del armado, pues voy mejorando mucho más.
Entonces yo creo que, si bien como tú dices, Norma, hay una cosa de, como de la simetría o de la exactitud más bien de la construcción de estos volúmenes que puede ser mejor todavía. Yo creo que el ejercicio está como muy acertado en términos del dibujo como de la forma, así como la consecución de la estructura de la forma. Lo que digo, quizás hay algunos que podrían ser más grandes, pero creo que incluso tú misma lo puedes ver y corregir y borrar y ir trazando y acercarse aún más. Y donde yo creo que quizás el trabajo todavía puede avanzar mucho es en la cuestión del volumen, ¿no? Como que hay unos, si tú te das cuenta, y creo que es ahí vuelve a caer uno como en el esfuerzo de lo que yo creo que está pasando versus lo que estoy viendo completamente. Entonces hay como una profundidad, ¿cierto? Como una profundidad del grosor en estos volúmenes circulares, pero luego si tú te das cuenta las tonalidades de lo que está afuera, es decir, este gris, en muchos de los momentos alcanza esas mismas tonalidades de negro, ¿sí? Lo que creo que el ejercicio todavía puede mejorar, eh, lo digo también, claro, el volumen siempre va a poder ser más exacto a la foto, pero donde sí hay una mejora que podría ser rápida es en el sombreado de toda esta parte gris que tiene, si tú te das cuenta, unas calidades de negros y de blancos mucho más fuertes. Incluso si uno se pone a comparar, hay unos brillos como por este lado de la imagen. Perdón, que es que claro, aquí ya no están viendo el mouse. Al lado de los huecos, de varios de los huecos, hay unas zonas que también son muy blancas, que son de brillo. Entonces, yo creo que eso también es susceptible de seguirlo trabajando y es más el centro de la actividad 3, que es la producción del volumen y de los degradados a partir de ejercicios técnicos. Yo creo que una cosa sería usar el borrador, otra sería, como dice Edwin, por capas, aplicar una nueva capa de oscuro solo en algunas zonas, como empezar a zonificar ya no solamente el hueco, sino todo lo demás que es como aparentemente una textura plana, pero que en realidad no es plano, ¿no? Tiene como un montón de accidentes y quiebres. Y vean que relacionándolo con el dibujo de Robert Longo, aquí sí que hay es como pareciera haber mucho esas gradaciones como paulatinas, ¿no? Como que es blanco, pero muy rápido se degrada al negro, pero hay una transición, no es como que hay una línea que se marca o solo en muy pocos puntos de la imagen eso ocurre. Es como que mi recomendación para Norma sería un poco eso. Y ya en términos de lo que preguntas de las proporciones y de la exactitud o de lo simétrico, yo creo que es una cuestión de mucha práctica, o sea, como de dibujar mucho. Entre más dibujes te vas a dar cuenta que estás más cerca a que estás más cerca como a la representación. Estaba leyendo a Zaira y creo que en este caso también todavía lo que pueden mejorar son los brillos, Zaira. O sea, como que en ambos casos el asunto de los brillos fue complejo. No sé si nos quieres comentar, y ahorita volvemos con John, eh, algo más de este asunto de los brillos que dices que ves. Sí, quería como confirmar la información que me diste porque yo quiero estar segura de que te entendí. Entonces, pues tú pensarías que pronto esto, oscurecerlo más, estoy usando un 6B, creo que es el número 6B para estos bordecitos, pero me da miedo que se mezclaran con estos, entonces por eso ahí empecé como, no. Entonces, bueno, entonces más 6B a todo esto y acá un poquito, por ejemplo, aquí en esta imagen hay como este clarito aquí. Entonces ya ahí empiezo a jugar con borrador de pronto, con copitos y así. ¿Piensas? Sí, yo creo que sí. También sobre todo pensando en que creo que el mayor consejo que podría dar es como en términos de que estamos aprendiendo son ejercicios como no temer a dañar la imagen, porque efectivamente creo que el punto en el que estás es como claro, para que no se confundan, entonces no llego a los tonos. Incluso si tú miras bien la imagen, hay unos tonos en la textura que no está hueca, digamos, en el material, que son más oscuros aún que el grosor, digamos, del material, que fue lo que ya Sí. abarcaste de negro. ¿Sí? Incluso hay zonas que son, nomás en ese que está en el medio, como casi que en toda la mitad de la imagen, arriba de él el tono es mucho más oscuro que dentro del hueco ¿Te mismo. refieres aquí abajo, como a esto de acá? Sí, exacto, por ejemplo ahí, ¿sí ves? Eso es mucho más oscuro que la profundidad. Ujú, ujú. Entonces sí, hay como un miedo que uno entiende, por supuesto, como a no dañar la imagen, pero la recomendación es como hacerle, como lanzarse a intentarlo. Y yo creo que en la imagen que comparte Zaira,
pues digamos, se hace también evidente si le hacen en el chat cómo hay unas zonas mucho más oscuras que lo otro y aún así se entiende como el grosor. Tal vez se entiende menos que en el tuyo, también por una cuestión como de quizás que en algunas partes esos grosores están muy anchos, entonces uno casi que no ve a veces la profundidad. Y como dice Zaira, creo que en el caso de ella, es en los brillos de la textura del material donde todavía podría ser mucho más como fotorrealista, digamos, la imagen, ¿no? O sea, se acercaría más al volumen. Ujú, ujú. Zaira, ¿tú trabajaste con qué lápices? ¿O esto es tinta? Pareciera tinta por momentos. Ay, me avisas si dejo de compartir. Sí, yo creo ¿Sí? que ya, sí, ya puedes dejar de compartir. Muchas gracias, Norma. Igual creo que está muy cercano a la composición. O sea, creo que aquí hay una gran observación como del formas. Y yo creo que eso es muy importante en el dibujo. Pues creo que vas por un muy buen camino. Sí, gracias. Vale. Pues bueno, Zaira, ¿puedes comentarnos? O sea, ¿tienes micrófono para comentar de pronto en qué material está hecho este dibujo? A ver. Bueno, creo que no. Entonces no tiene micrófono. Bueno, pero sí, para resumir, sí, creo que hay un trabajo de los brillos que todavía puede ser mejor ahí. Y creo que para hablar entonces de esa tarea 3 y de ejercicios que pueden hacer posteriormente, me parece que es como, claro, valorar mucho lo que uno hace, sí, pero también no detenerse en el sentido que estamos como en un proceso de aprendizaje y la idea es dibujar mucho, 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 mucho. En el caso del dibujo que comparte Freddy, de la misma textura, creo que ahí, por ejemplo, si se dan cuenta, hay un trabajo de tonos que logra como más cantidad de tonos y quizás donde varías en la precisión de las formas, que si lograba de pronto un poco mejor Norma. Entonces yo creo que está también chévere en ese compartir que ustedes van generando en los foros y demás, no solamente el hecho de como claro, saludar y ayudar y felicitar también el trabajo de los compañeros, que es lo que pasa mucho, sino quizás también, sobre todo para ustedes mismos, como en comparación con las imágenes, ver dónde es que el trabajo tiene unas fuerzas y dónde tiene unas posibilidades de mejorarse, como un proceso de aprendizaje también en conjunto, que está muy chévere. Y bueno, veo que también está el resultado de Laura, que tiene, si se dan cuenta, una gran calidad como en la representación del volúmenes y vean cómo para las demás compañeras que la tomaron, pues aquí ese juego de oscuros y claros, vean por ejemplo cómo hay algo que hace Laura Mariana, que comparte la imagen, y es dejar en algunas partes que quizás no está tanto en la imagen, como un cambio drástico entre ese negro y unos blancos, ¿no? Como que eso está en partes de la imagen, quizás no en todas, pero eso le ayuda mucho a definir el borde. Entonces aquí nuevamente se aleja un poco de la representación exacta de la foto, incluso como del dibujo y de la composición, pero la textura le ayuda mucho a acercarse a una fidelidad más como del volumen. Y eso se construye pues a partir de estos detalles y gestos. Pues bueno, voy a seguir compartiendo para avanzar, o no sé si alguien quiere decir algo más. Estaba mirando también pues, sí, la imagen de la piña, eh, de Laura, creo que pues, está muy chévere, como también ahí hay unos degradados como muy suaves, sí, hay un manejo muy grande del degradado suave, como el negro pasa al blanco hacia ambos lados de la línea de marcación o de cambio de las partes de la piña, y eso a la vez de que nos da una sensación como de tridimensionalidad, también no nos permite ver mucho como de dónde viene exactamente la luz, ¿sí? Entonces, no es que haya unas zonas de sombra y otras del golpe de luz, sino que todo tiene unos degradados como decía, como paulatinos o suaves. Es que el trabajo, digamos, está muy bien, pero creo que en términos de textura todavía podría estar más cercano a la textura a partir de los accidentes, que era lo que decía en el dibujo de Robert Longo, ¿no? Como yo sé que la textura de la piña también tiene como unas marcas, unas manchas, unos puntos que generan también esa sensación como fotorrealista.
Bueno, voy a compartir nuevamente la pantalla para ir a este asunto de Tiepolo. Como que aquí hay una invitación también a trabajar otros materiales, como las tintas, como, eh, no sé, tal vez el carboncillo, que nos permiten hacer como estas zonas de manchas rápidas y luego seguirla trabajando o especificando. Les traía dos ejemplos como de esos detalles. Vean como esa riqueza de la complejidad a partir de manchas como, como decididas pero pequeñas. Vean cómo construye, por ejemplo, todos los detalles de la cara, incluso como la fosa nasal, esta sombra de la oreja, la mano. Y viéndolo en el dibujo más grande, pues claro, hay como toda una gran habilidad que, como les digo, se logra con la constancia del dibujo, pero también como con esa experimentación de maneras de proceder distintas. Vamos a hablar un poquito entonces ahora del asunto de los sólidos. Ahorita me está enfocando más también como en la textura, aunque creo que si se dan cuenta, este asunto del volumen tiene esas dos vías de trabajo del detalle y la construcción volumétrica. Y vamos a ver un poquito como el trabajo de dos artistas. Este es un artista que hace unas acuarelas, llamada Goberto García. Ahorita, para quienes estén en Bogotá en los últimos años, ha mostrado mucha obra de Dagoberto, y él hace parte de un colectivo que se llama Los Carpinteros. Entonces, estas son acuarelas de más o menos un pliego, y lo que quería mostrarles aquí es, claro, una apuesta como muy interesante, como de estas estructuras gigantes que están hechas por ellos como en piezas de Legos y luego hechas acuarela por uno de los miembros del colectivo. Pero también vean cómo hay una construcción como plana del tono, ¿sí? Miren cómo yo puedo, como él representa, por ejemplo, viendo este o cualquiera de los volúmenes que está aquí, representa el volumen a partir de poner unos tonos planos, ¿no? Uno al lado del otro. Entonces aquí, esto en acuarela es extraño porque, digamos, la acuarela también es un medio que permite hacer gradaciones como poniendo un tono sobre el otro, pero en este caso lo utiliza, casi que pinta como si fuera acrílico, como colores planos uno al lado del otro, pero eso también le da una dureza al dibujo, ¿sí? Es decir, lo hace mucho más estructural, más arquitectónico. Tal vez si esto fueran como unas gradaciones continuas, el dibujo no tendría esa fuerza. Entonces, para decir que eh, el estilo acá impone también una manera de ser del dibujo. El dibujo arquitectónico tiene como esas variaciones tonales fuertes que nos está mostrando estructuras sólidas. Entonces nos tratan de mostrar como ese mundo estructurado y estructurante a partir del trabajo de la imagen. No sé, ¿alguien quisiera animarse a decir, por ejemplo, cuántos tonos tiene realmente este dibujo? O sea, ¿cuántos colores o tonalidades hay? Lo que quiero llamar la atención es que no son muchas, ¿no? O sea, es decir, aquí hay nomás como 7 u 8 tonos entre el café como más negro y este que es un tono muy suave. Pero a partir de quizás lo que tiene son preparados todos esos tonos y va como poniendo uno al lado de otro, eligiéndolo para preparar y proponer la textura, pero logra una representación del volumen como muy acertada además, ¿sí? Entonces, es para decir que esta es una posibilidad de representación del volumen, y quería contrastarlo con uno de los artistas que yo creo que más he estudiado o que tiene un estudio como más interesante de la representación de los materiales, que es Escher. Quizás ustedes han visto muchos dibujos de Escher. Estos no son tan famosos como los de las escaleras o las transiciones, estas entre dos figuras que, no sé, los pájaros y los barcos, o busquen Escher y van a ver como cuáles son los dibujos más famosos. Pero también era muy hábil como en entender cómo se comporta la luz con los materiales. ¿Alguien quisiera lanzarse a decir de qué materiales están hechas cada una de estas esferas y por qué eso es evidente?
Alguien levantó la mano, pero es que no puedo ver como en el chat. Entonces, si quieres abrir el micrófono y de uno. Allá vi, es John. Adelante, John. Sí, profe. La primera yo digo que es de vidrio, pues debido a cómo se ve como la luz lo atraviesa y se refleja en la sombra, ¿sí? Esa es una particularidad que tiene la textura de vidrio. La siguiente es hecha de metal, ya que pues, un metal muy pulido, ya que pues se refleja el artista y, o sea, eso es una característica que tienen los metales, que reflejan muy bien la luz, pues cuando son así pulidos, aunque a veces tienen algunas texturas carrasposas. Ya la tercera no logro determinar muy bien, pero pues me atrevería a decir que sería como madera, Ujú. ya que tiende a ser muy opaca. Sí, John, perfecto. Y además como mm, esa condición que usted describe, digamos, hay personas que consideran que una de las cosas más difíciles de representar es el vidrio, justamente porque es un material que no es completamente, digamos, reflectivo, es decir, no es como el espejo que en este caso tiene la esfera de la mitad, sino que además como que deja pasar la luz. Y el comportamiento de esa luz afecta, si se dan cuenta, no solamente a la representación de la esfera, sino a la representación de su sombra. Entonces, este es otro punto digamos, sobre todo quería establecer la comparación de de la gradación. Ven que casi toda la imagen está llena de gradaciones. Hay igual, como en el caso de Robert Longo, unos golpes como de luz o unos cambios sin los cuales la imagen perdería completamente realismo, pero hay como un trabajo muy distinto del que acabamos de ver. Sin embargo, también lo que hay es una observación muy detallada del comportamiento de los materiales, que es otro asunto que les pido que no conserven en principio como una seguridad, sino que se lancen a observar mucho lo que pasa. A veces uno dice como, pero eso tan raro que es, y entonces como es un reflejo, ¿sí? Y después de verlo mucho uno se da cuenta y sobre todo de dibujarlo, empieza a entender cómo se comporta el material. Entonces, claro, la representación de este vidrio, como tú le dices, es muy difícil porque tiene unos brillos que en principio uno diría, si no entiendo qué está pasando, mejor no lo dibujo. Pero digamos, luego ya con el dibujo concreto, uno se da cuenta, y a medida que lo va haciendo, de qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa al material. Entonces, en este caso de la esfera de vidrio, vean cómo se comporta la luz, por ejemplo, en la sombra de acá, ¿no? Es decir, la luz está atravesando el material, incluso por la digamos, calidad de vidrio macizo de lo que debe estar hecha esta esfera, amplifica la luz y casi que hay más luz en la parte de abajo, en donde nosotros solamente hay sombra, ¿no? Es decir, es un efecto como de la esfera que se convierte en un lente o de lo mismo de la lupa que derrite o puede quemar el papel interpuesta entre el sol y una hoja. Pues es lo mismo, aquí lo que hay es, incluso ahí es como un brillo o una luz que uno diría como, pero ¿cómo es que va a haber luz en la sombra? Pues es porque el material es un vidrio. Entonces eso puede pasar y la invitación es a que ustedes vean y vean y vean objetos y los puedan dibujar. Entonces efectivamente, como dice John, esto es una esfera de vidrio y podemos darnos cuenta es en esa condición de unos brillos que como atraviesan la luz se comportan de maneras muy distintas. Esto pues es una esfera de metal importantísimo, como usted lo dice, de un metal pulido que permite como esa reflexión total. Y esto probablemente era una esfera de madera, de una madera que según esa representación no tenía ninguna veta ni demás, pero que es un material primero como opaco, digamos, no demasiado liso y en ese sentido como poroso, que permite, digamos, o que atrapa la luz y que no la refracta. Entonces, lo que quería mostrarle a grandes rasgos era como esa diferencia en la posibilidad de representación del volumen, utilizar planos de tonos o utilizar degradados y en suma poder combinar ambas para lograr una representación más exacta. Bueno, hasta aquí tienen alguna pregunta como del tema de volúmenes, una pregunta de cualquier tipo, como digamos la pregunta de Norma era interesante porque además era una pregunta sobre el proceso de dibujo, sobre la composición, como que excedía el tema. Entonces, cualquier pregunta que tengan técnica o de procedimiento, podemos trabajarla un poquito. ¿No? Bueno, no sé si de pronto
a mí me interesaba mucho como la experiencia de las sesiones que está haciendo el profe Gabriel Tello, de Hagamos la Tarea o de estos encuentros sincrónicos de representación de luz y sombra. Sin embargo, el profe pues no lo veo conectado. Quería como invitarles y conocer un poco ese proceso. No sé si alguno de ustedes ha estado en esas sesiones y nos quiere comentar un poco pronto de cómo han sido, cómo las ha sentido y si ha mejorado a partir de los ejercicios propuestos. Adelante, Lida. Profe, pues dos cositas. Yo estaba solamente como en una clase con el profe y me pareció súper chévere, súper genial que me haya bañado porque él mientras va dibujando, por lo menos en la que yo estuve, como que le va dando unos tips y explica y todo. Entonces es muy ameno y para mí que, digamos, estoy empezando como en esto del dibujo, claro, me ayudó mucho esa clase. Y lo otro es que luego, como estoy empezando bien, como a tomarme el dibujo en serio, yo siempre me he limitado de alguna manera, porque hay muchas cosas que quiero dibujar y no logro como hacer esta, ¿cómo decirlo? Como de codificación de, digamos, del objeto, la imagen que estoy viendo. Entonces, lo que dijiste ahorita, si no lo entiendo, entonces al final prefiero lo dibujo. Entonces, no sé si tienes otros ejemplos para recomendar para ir como desarrollando esta habilidad. Listo. De una, sí. Yo creo que, bueno, primero, como gracias a lo que tú estás diciendo, invitarles pues a estas sesiones que realiza el profe Gabriel, que yo creo que puntualizan en aspectos, si bien aquí desarrollamos lo técnico, si se dan cuenta, yo lo que intento es como ampliar todo el tiempo posibilidades de hacer en cada uno de los ejercicios y fortalecerlo a partir de otros consejos. El trabajo del profe Gabriel sí está más detenido como en la actividad y en el paso a paso, y cómo se va haciendo, y creo que como dice Elizabeth, genera también como una tranquilidad, un acercamiento comprensivo mayor. Entonces, pues, les recomiendo estar. Y en lo que tú dices, yo creo que hay un consejo que tal vez ya lo he dicho alguna vez, y es como mmm, la acción de dibujar, de observar, o digamos, hay un tipo de dibujo que es el que estamos aprendiendo acá, y lo veíamos un poco en la primera web, que es un dibujo como de representar lo que yo estoy viendo lo más fielmente posible. ¿Sí? Es decir, como intentar dibujar lo que yo veo y no lo que yo creo saber que estoy viendo. Entonces, digamos, yo veo una maleta o veo una estructura de una maleta y yo digo, no, pues que la maleta tiene como este volumen, es como si fuera un rectángulo o una caja y entonces tiene que tener como estas formas de caja y ahí el dibujo se endurece un poco, ¿sí? Entonces yo creo que hay un asunto que lo veíamos con el ejercicio 2 y es la idea de medir, como verlas, empezar a medir las líneas en el espacio y en la hoja. Yo lo que te recomiendo es como intentar no moverte mucho, porque eso, pues claro, transforma lo que estás viendo con cualquier movimiento de la cabeza, y empezar a dibujar objetos que estén a una distancia no tan cercana a ti, mínimo unos objetos que estén a un poco, digamos, si es un objeto pequeño, que esté mínimo como a 2 metros de distancia. Si es un objeto más grande, pues no sé, que esté como a 3 metros o algo así, y vas a ver que eso te va a permitir como abarcar la imagen en general, ¿sí? Y desarrollar más fácilmente como una forma de narrar el contorno, desarrollar la estructura y luego empezar a centrarte ahí sí como en el detalle cada una de sus partes. Yo te recomiendo, si estás empezando y te interesa como generar ese realismo, primero, buscar objetos, como lo decía, telas, ropa, cosas que estén arrugadas, cosas que tú no conozcas demasiado bien, no sé, puede ser también una fruta, un pedazo de carne, de pollo, y empezar a dibujar esas formas complejas, primero abarcando la generalidad y luego sí entrando a los detalles. Y vas a te dar cuenta que muy rápidamente vas a mejorar mucho en términos de composición y del abordaje de lo general a lo particular en la imagen. Ese sería como un consejo. Otro ejercicio que es un ejercicio muy difícil, pero que yo creo que si uno lo hace y lo hace y lo hace, también mejora muy rápido, es coger una hoja, arrugarla con la mano, ponerla sobre la mesa e intentar dibujarla. Que nuevamente ahí lo que tenemos son
como una especie de geometrías muy extrañas, de encuentros de planos, de formas, de tonos, y, y en ese esfuerzo de intentar, que al principio puede que uno ni siquiera lo pueda terminar porque son como demasiadas cosas y quiebres y volúmenes y dobleces, pero mejora mucho la observación. Entonces el consejo realmente es como una observación directa de lo general a lo particular de formas, y sobre todo de formas que tú no conozcas demasiado bien, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, no, a ti. Otra, no sé si hay otra pregunta, otra manera de preguntar. No. Bueno, vamos a pasar como rápidamente por el inicio de este asunto de la perspectiva. Me doy cuenta y que quizás valga la pena como hacer otra una web adicional a las tres, tal vez hacer una corta web pronto sobre el tema de la perspectiva para hablar un poco más, sobre todo porque unos 15 minutos de este espacio. Y quería hablar entonces un poco como del tema de la perspectiva. Quisiera preguntarles así rápidamente, ¿qué saben ustedes sobre perspectiva? ¿Qué es la perspectiva? Adelante, ¿alguien abrió el micrófono? Sin miedo. María, ¿sí? Pues la perspectiva no es como una de la imagen. ¿Cómo qué? Como uno ve la imagen que va a dibujar o pues sí, algo así. ¿Puedes desarrollar un poquito más la idea? O sea, como la manera en la que uno ve la imagen, dices. Sí, más o menos, o sea, como la manera en que uno puede ver la imagen para poderla dibujar o para, pues sí, como para poderla elaborar. Mm, No sé si te refieres como a la idea de que cada uno tiene como una perspectiva distinta, o a qué te refieres. Ok, eso, digamos, ese asunto creo que es muy chévere para conectar algo que quiero decir al final sobre la perspectiva, y es, sí, o sea, cada uno tiene una perspectiva distinta. Eso es interesantísimo. Eh, Aunque en este caso vamos a hablar de perspectiva como una serie de reglas. Entonces sí, la perspectiva, entendido si se dan cuenta en un lenguaje como coloquial o tradicional, habla como del punto de vista particular, ¿no? Podemos ponerlo hasta ahí. Vamos a escuchar entonces ahora a Duan y a John, que tienen la mano levantada. ¿Me escuchan? Sí, pero no sé si John, que había levantado la mano, Duan, que había levantado la mano primero, tiene micrófono y Ah, ok. quiere comentar. Duan, Sí, profe, buenas noches. ¿Me buenas escuchan? noches. Sí, perfecto. Bien, profe. No, era para responder la pregunta que hacía acerca de lo que entendíamos nosotros por perspectiva. Pues quería como dar quería dar mi perspectiva de una vez también digo. Em, Pues lo que yo he entendido por perspectiva es como la disposición o como la distancia que también tenemos de los objetos, ¿no? Como la ubicación que hay con respecto a lo que estamos viendo, bien sea los objetos, bien sea las personas, o la ubicación hacia qué hemos fijado básicamente la mirada. Entonces, pues eso es lo que yo entiendo como por perspectiva. Pero pues sí sería bueno que mis otros compañeros terminaran como de ampliar un poco más este concepto. Gracias, Duan. Escuchemos a John entonces. Y si alguien más quiere, también podría ser. Ahora sí, John, adelante. Pues, profe, lo que yo he comprendido por perspectiva es que de por sí todos los objetos que nos rodean tienen una forma tridimensional. Tienen altura, tienen profundidad y anchura, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Al momento de usted representar esas formas, ya sea en una pintura
en un dibujo, en lo que sea, uno lo está representando en un espacio plano. Entonces, la idea de la perspectiva es usted entender cómo en un espacio plano se distorsionan los tamaños de la profundidad de los objetos. Sí, yo creo que ahí hay un postulado como básico que voy a desarrollar ahorita. No sé si alguien quiere dar una última definición o percepción de lo que es la perspectiva. Buenas noches, Tom. Lo que yo Adelante, Lady. entiendo por perspectiva es la construcción de un objeto, una imagen, por medio de líneas, ¿sí? Pues fue lo que yo vi como, digamos, también en el colegio, que veíamos artística, hacíamos construcción de por medio de perspectivas y lo que decía el compañero, sí, que tiene una altura, un ancho, una profundidad. E igualmente también que pues dependiendo de donde uno lo vaya a mirar, pues también eh, se puede hacer ese dibujo tridimensional, se puede hacer bidimensional, dependiendo del lugar donde se vea. Pero más que todo, pues entiendo que es pues la construcción a partir de líneas. Listo. Sí, voy a recoger entonces un poco una idea que empieza a asomarse, y es que la perspectiva es como la forma de representar en la bidimensionalidad los objetos tridimensionales, ¿no? Es decir, como que hay, o no la forma, sino las reglas en realidad, como las reglas, y eso ya es una definición más del libro, o de un libro de dibujo cualquiera, es como la perspectiva son un conjunto de reglas con las cuales uno se acerca a lo que es la representación del espacio en el que estamos ubicados, y por eso creo que este asunto de que ustedes mencionaron al principio, como de la relación de unos objetos con otros, como de personas, otros objetos que están en el espacio, y es como yo los veo y cómo ubico esa tridimensionalidad que menciona John en el plano bidimensional. ¿Sí? Este digamos que es un problema que viene de la Edad Media y tiene que ver también con el asunto del Renacimiento, ¿no? Es decir, a las imágenes religiosas, que eran las únicas imágenes, digamos, que se producían en cierto momento o que valía la pena para las personas que en ese momento estaban entregadas también a la religión y demás producir, empiezan a superponérsele preguntas por cómo representar el mundo que vemos, es decir, cómo representar los edificios, las calles, la tridimensionalidad, los objetos de una manera como más fiel, ¿cierto? Es decir, ya no importa solamente la imagen simbólica, sino la imagen que se acerca a un canon, a un espacio de representación más naturalista. Y ahí lo que hay es una serie de avances científicos, ¿sí? Como que por eso el Renacimiento tiene que ver con una idea del renacimiento del pensamiento, digamos, griego y demás, en el que la física empieza a ser importante. Todo eso para decir que lo que ocurren allí son unas apuestas y unos avances matemáticos y geométricos para lograr esa representación. Entonces, el primero de ellos es este experimento de la perspectiva de un punto de fuga, ¿no? Es decir, aquí hay una simplificación de la realidad a partir de este ejercicio que va a marcar luego toda la mirada occidental, casi que hasta el cubismo, y es, esta persona ve a través de este, digamos, de este el espejo, creo que es lo que tiene acá, y ve por un orificio que le hace, y ese orificio le permite como aplanar la realidad que está viendo. Pero entonces lo primero que hace la perspectiva, y es el asunto teórico que quiero comentarles hoy, es reducir la visión de los dos ojos a un solo ojo. Y por eso se lo comentaba hace un rato a la compañera que me preguntó cómo mejorar. Por eso, si ustedes intentan dibujar objetos que están muy cerca de ustedes, es mucho más difícil que dibujar objetos que están un poco más lejos. Y es porque cuando el objeto está más cerca, esa relación de los dos, digamos, la distancia entre los dos ojos entre ellos, es mucho más problemática que cuando el objeto está más lejos, ¿sí? La mirada con objetos más lejos, como que ya esa distancia entre los dos ojos no es tan problemática,
pero entre más cerca esté el objeto es más difícil porque se activa más como esa dualidad de los dos focos de mirada, que son los dos ojos que uno tiene. Incluso si ustedes empiezan a acercar su dedo a, no sé, a su nariz, se van a dar cuenta que todo ese campo de atrás empieza como a vibrar o a ser más confuso. Y eso tiene que ver con que nosotros no vemos por un solo ojo, sino por dos. Entonces lo que hay primero es la reducción del mundo a una especie de cámara que ve por un solo ojo. ¿Sí? Y eso es algo, digamos, puede sonar muy teórico ahora, pero quizás cuando ustedes vayan avanzando en la carrera y vean más historia del arte y demás, van a ver cómo afecta realmente la representación. Entonces, hay una simplificación matemática y una serie de fórmulas que a partir de la mirada por un solo punto de vista o por un solo ojo construyen una serie de reglas. La primera de ellas es la perspectiva de un solo punto de fuga, que es un poco este tipo de perspectiva, ¿sí? Es decir, una perspectiva donde hay un punto al fondo y de ese punto se fugan todas las líneas del espacio. O sea, hay una construcción, como les digo, matemática, un postulado de cómo se representan las cosas que se acerca mucho a la representación del mundo que nosotros tenemos, pero se acerca mucho a la representación del mundo actualmente fotográfica que nosotros tenemos. Y si ustedes lo piensan, la cámara también es un objeto que ve por un solo ojo, que es un lente. Entonces lo que estamos haciendo todo el tiempo es intentando llegar a una representación muy similar a la que tiene una cámara del mundo, que todos podemos aceptar en conjunto, que es más aproximada a la realidad, porque es las imágenes que vemos todo el tiempo. Esa sería como una posición de lo que pasa hoy. Sin embargo, esas reglas son muy importantes de todas maneras para poder representar el espacio. Entonces, el ejercicio de la tarea 4, de la actividad 4, busca proponerles un ejercicio de este tipo de perspectiva con dos puntos de fuga, que es esta segunda perspectiva que vemos acá, y que plantea cómo a partir del establecimiento de dos puntos yo puedo dibujar de una manera muy realista eso que decía John, el alto, el ancho y la profundidad de las cosas, ¿sí? Solo por poner un ejemplo rápido, como les digo, creo que vale mucho la pena hacer una segunda clase sobre esto. Cuando yo tengo un punto de fuga, tengo altura y anchura, y lo que estoy proyectando siempre es, si se dan cuenta, la profundidad, ¿sí? Es decir, la medida larga y ancha la establezco yo, no sé, en esta columna, por ejemplo, bueno, sí, mucho más fácilmente en este cuadrado, y el punto de fuga me ayuda a representar todas esas otras líneas que son la profundidad, y me ayuda a que los objetos, como decía alguien, se vean más adecuados a la representación del espacio porque se ven unos más lejos que otros, ¿sí? La perspectiva oblicua o de dos puntos de fuga solo establece uno establece solo una guía, que sería la altura, y el punto de fuga me va a definir tanto la anchura de las cosas, dependiendo de cómo yo ubique el punto, como la profundidad. Les traía un ejemplo rápido para eso, y es este cuadro de Dalí, que como les digo, si ustedes se dan cuenta, aparentemente es muy realista la volumetría, porque está totalmente guiada por los dos puntos de fuga. Entonces, la perspectiva de uno y dos puntos de fuga, digamos, tiene como un origen anterior, y más recientemente se empezó a trabajar como perspectivas aéreas o perspectivas de tres, o en la mayoría de casos de tres puntos de fuga, donde casi que yo solo establezco un punto, no sé si han visto estas imágenes como desde arriba de la ciudad o demás, y yo fugo tanto la altura, la anchura y la profundidad a cada uno de los puntos de fuga. Esto, digamos, es un tema muy complejo, porque como les digo, es un tema que tiene que ver con una matemática y una geometría como sencilla, pero que si uno lo profundiza, tiene todo un aparataje conceptual detrás, que como les digo, son un poco el objetivo de estas web conference. Pero el ejercicio de la tarea 4, digamos, es muy sencillo en términos de representación, y es entender cómo funciona la perspectiva a través de un ejercicio de las fotografías de la calle y de dos puntos de fuga. ¿Alguien ya ha visto el ejercicio de la tarea 4 o ya empezó a trabajarlo? Edwin, adelante. Profe, sí, ya los vi, no he empezado a trabajarlos, pero sí vi cuáles son los ejercicios. Y quería preguntar, porque yo he hecho varios ejercicios así
de perspectiva, pero he utilizado regla. No sé si para esta tarea se ha permitido utilizar regla. Yo no recuerdo exactamente la guía, pero yo creo que yo diría que sí. Es decir, yo no le vería, y es un mensaje que quiero dejar también aquí en la web, no le había ningún problema utilizar regla. Lo que es importante es como saber cuándo usarla, ¿sí? Porque quizás hay como ciertos objetos que pueden estar en la fotografía que cada uno, digamos, haga de la calle, creo que es así el ejercicio. Y hay cosas que definitivamente pues van a ser más fáciles de hacer sin regla y que si uno utiliza todo el tiempo la regla pues se va es como a complicar mucho más. Pero quizás para esas grandes líneas de estructura sí sea más fácil utilizar la regla. Adelante la otra mano que estaba levantada, no sé quién era, perdón. Alguien levantó la mano, adelante. Profe, sí, había levantado la mano yo, pero ahora como para decirle a Edwin que sí, en la guía sí nos dice que si es necesario podemos utilizar una escuadra, menciona la escuadra. Bueno, sí, entonces pueden utilizar claro y tranquilamente como una escuadra. Y me parece importante es como dar a entender también que aquí lo que tenemos son como unas reglas de representación que, como les decía, funcionan para esta representación de un solo ojo, ¿sí? Hay dos artistas que a mí me parecería muy chévere que de pronto ustedes miraran, pues claro, ponernos a leer y a mirar muchas cosas sobre el cubismo y sobre la obra de Picasso cubista sería como una cosa para hacer más adelante, pero solo quiero comentarles que en parte el cubismo lo que plantea es la posibilidad de representar esa realidad, no pensando que estoy viendo todo, como les decía, desde una cámara o con una sola cara, sino que pasaría si yo puedo superponer varias caras de los objetos tridimensionales en una imagen bidimensional, como si yo pudiera moverme a través del espacio e ir mirando como esas composiciones. Entonces empiezan a ver ahí unos ejercicios donde se rompen las vanguardias de la perspectiva y empiezan a ver cosas como mucho más interesantes. Entonces, creo que hablar de la perspectiva para mí también es hablar un poco de cómo se ha roto en la historia y cómo se ha entendido que es un sistema de reglas que aquí se ve mucho más claramente, ¿no? Aquí tenemos entonces una perspectiva de 2 puntos de fuga arriba y de 3 puntos de fuga abajo, ¿no? Como que son reglas geométricas para que la realidad parezca más fotografiable. Y el otro trabajo que me parece que es muy chévere es el trabajo de David Hockney, un artista que tiene unas investigaciones como muy potentes sobre la técnica y sobre la mirada. Lo que hace Hockney es como pararse con una cámara y decir, bueno, ¿qué pasa si yo tomo una foto de frente y luego la muevo un poquito y tomo otra foto y otro poquito y otra foto y otra foto y otra foto? Y se da cuenta de que en ese tipo de mirada que es más cotidiana la que uno tiene, ¿no? Como que yo miro las cosas y todo el tiempo estoy variando mi punto de vista, eh, pues la representación de eso sería completamente distinta. Es decir, hay unos puntos de fuga y unas formas de mirada que cambian con solo mover un poco el ojo. Entonces él trata de rescatar eso y hacer unos ejercicios como anti perspectiva. Entonces se lo recomiendo mucho como mirar este tipo de obras mientras también desarrollan el ejercicio y entendemos que es como digamos, una cosa que nos ayuda así a generar una representación como más fotorrealista o fotográfica, como más de medir, pero que también en ello hay como unas decisiones técnicas que no son como objetivas o transparentes, sino que suponen eh, como las decisiones, digamos, de alguien y de un campo de un desarrollo matemático, que es lo de los puntos de fuga, ¿vale? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Yo creo que por ahí en 15 días podríamos organizar una sesión de pronto con el profe Gabriel más amplia sobre el asunto de la perspectiva y tanto ayudar como al desarrollo de la tarea, pero también seguir pensando y problematizando ese lugar. Que como decía también la otra compañera, discúlpame que se me va el nombre, pues la perspectiva es una cosa que está en cada uno, ¿sí? Es decir, hay un punto de vista que es único y la idea no es unificar todas las perspectivas, sino luego generar unos procesos de dibujo pues, propios y particulares, ¿no? Sobre todo en esa definición de arte en la que vivimos, donde lo subjetivo es tan importante. ¿Hay alguna pregunta o vamos cerrando?
Pueden ser preguntas ya como sobre cosas de la actividad o sobre esto que hemos hablado o un punto de vista distinto. Bueno, gracias. Sí, yo como les decía, no estaba en el chat, pero veo con muchas participaciones interesantes sobre que si era de cristal. Claro, los diferentes puntos de vista hacia un objeto es efectivamente también una definición de perspectiva. Pero bueno, pues como hasta acá. Antes de cerrar, solo quisiera invitarlos nuevamente como a dibujar mucho. Es algo que hemos hablado en las reuniones que tuvimos entre los tutores y yo, y es como se nota definitivamente cuando una persona, digamos, hace el ejercicio 2 días antes y hace solo un dibujo frente a otras personas que realmente demuestran un avance de hacer el ejercicio muchas veces. Yo creo que las primeras dos tareas tienen mucho ese enfoque, como de hacer varias y varias y varias veces el ejercicio hasta lograr un buen punto. Creo que en estos ejercicios que vienen, la idea es más como de desarrollar y llevar a un extremo de oficio y de trabajo cada uno. Entonces, como le a Norma ahorita, es como no asustarse por dañar el resultado que ya se hizo. De todas maneras, ustedes pueden fotografiar el resultado en cualquier momento y decir, bueno, hasta aquí hay una posibilidad y seguir trabajando, pensando que es un ejercicio entre miles de dibujos que ojalá puedan hacer más adelante y lanzarse a arriesgarse, a entender el material, a entender la representación, a jugar con eso y ver también hasta dónde pueden llegar. Y estamos muy abiertos a eso, o sea, nuestro acompañamiento es justo ver lo que ustedes van haciendo, responder sus preguntas, retroalimentar y pues que vayan encontrando sus formas de hacer también en el camino. Eso es todo, no sé si quieren decir algo más o vamos cerrando. Listo. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Buenas Claro. noches. Buenas noches, claro. Me disculpan si de pronto es una pregunta bobita, pero siento que de pronto yo voy como un poco más atrasada en el proceso. Mira, yo me compré pues como la cajita de los lápices de Faber-Castell y pues están los lápices desde el 2B, creo que es, hasta el 8H, creo que está. 8, sí, H. Quería preguntarte, normalmente uno cuando va a comenzar un dibujo, por ejemplo, lo de la textura o los sólidos, ¿cierto? Normalmente entonces uno debería empezar con los más duros, con el más suavecito, o cómo sería ahí el tema, por ejemplo, como para hacer esa primera, cuando uno está haciendo como el bocetico, marcando los puntos y eso. Gracias. Bueno, yo creo que un poco sobre eso iba como gran parte de la conversación del principio. Entonces yo creo que quizás la grabación puedes como volverla a ver para escuchar voces pena, como si yo llegué tarde. Tranquila. No, sí, no te preocupes. gracias. Como que, digamos, Edwin nos hablaba como de una manera de proceder, que es efectivamente la que tú dices, que es como trabajar primero con los lápices más duros, es decir, los H, height. Entonces, digamos que el 0 es el HB, ¿no? Y hacia los H's, entre más H sea, como si fuera ¿qué llama eso? Un plano cartesiano, como que si el HB es el 0, hacia los H cada vez el lápiz es más duro. El lápiz tiene en ese sentido como menos grafito, tiene menos grasa, por tanto es más fácil de borrar, pero si tú haces una línea muy dura, pues igual estás como interviniendo el papel y no se va a borrar del todo, pero son lápices que entre más H sea, es más duro y hace trazos más suaves y se pueden borrar más fáciles. Entre más B sea el lápiz tiene más grafito, por lo tanto es más blando, más grasoso. Digamos, si tú vas a trabajar y es más posible que con la mano vayas corriendo el lápiz entre más B sea, pero también en ese sentido logras como negros más fácil, porque es más cubriente el grafito y entra más fácil en los poros del papel. Eso es como una explicación muy pormenorizada de lo técnico. Entonces, una cosa es lo que decía Edwin, empezar a trabajar con los lápices más duros que puedo borrar más fácil para hacer el boceto y luego empezar a trabajar con los más blandos o más negros.
Otra cosa, que era lo que comentaba otra compañera, era que quizás se le facilitaba más como trabajar primero las zonas más oscuras, de pronto utilizando un 2B o un HB directamente, como delimitar zonas y a partir de tener los tonos más oscuros, empezar a pensar de qué manera lograrlos más suaves. Yo creo que esa es otra manera de proceder que no, como digo, no es tan común académicamente hablando, pero pues yo creo que es como una forma de proceder posible. Incluso yo mismo, la manera en la que trabajo es trazar primero con un lápiz HB el boceto, buscar como unos tonos intermedios y a partir de ahí buscar unos tonos más duros y habiendo dejado zonas blancas para los tonos más suaves, pues empiezo a entender cuáles son los H más suaves que me podrían servir para generar unos tonos más bajitos. Son formas de proceder. Lo que yo invitaría sería experimentar, entendiendo que hay unos lápices que al ser más duros te proporcionan menos negros, pero más posibilidades de hacer capas, lo que sea. Puedo trabajar todo el dibujo con una capa suave y luego hago otra capa encima, más oscura y más oscura hasta llegar a los negros más profundos. O zonificas, ¿sí? Para resumir también un poco lo que he dicho hoy, creo que las texturas requieren unos degradados continuos, pero también unas zonas marcadas, unos tonos escogidos para producir texturas, como las que vimos hoy. Entonces, es una experimentación que implica probar mucho y entender uno cómo le sirve más el trabajo. Como te digo, al principio de la grabación, pues hay un desarrollo más grande de eso. Perfecto. Y otra pregunta en cuanto a los borradores. Es que yo he visto que hay gente que utiliza como limpiatipos, pero yo no sé si eso es para lápiz o no sé, he visto. Y si el que usamos debemos usar ese de miga de pan o un borrador de nata común y corriente. El profesor Gabriel, por ejemplo, nos recomendaba los eléctricos, pero también pues quería como preguntar eso. Y lo otro es sobre la forma de sacar la punta, si es necesario, si es mejor sacarla con sacapuntas o con bisturí. Ya no molesto más, muchas gracias. Listo, Claudia. No, a mí me parece muy chévere como las preguntas técnicas nos pueden ayudar también a pensar posibilidades y cosas, ¿no? Entonces, sacar la punta del lápiz con bisturí me permite como planear la punta, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer una punta muy delgada con un bisturí más larga y eso me va a permitir algunas cosas que los invito es como a experimentarlo, ¿no? A acostar el lápiz, de pronto hacer unas zonas como más planas y más anchas con el mismo lápiz, como le digo, inclinándolo. El tajalápiz que me permite pues, lograr una punta, pero casi que una sola punta, ¿no? Cuando yo trabajo con esa punta muy rápidamente se me desgasta. Entonces, si uno tiene como una habilidad manual y demás, yo los invitaría a explorar ese asunto que además es muy rico y como muy del oficio de aprender a sacar una punta con bisturí. Pero creo que depende mucho de para qué necesites o no esa punta larga, en realidad. Aunque yo siento que en la mayoría de los casos, esta experimentación que permite una punta sacada con bisturí, pues sí es mayor que la del tajalápiz. Incluso hay gente que saca una punta larga con bisturí y luego con una lija, pues además le saca otro filo adicional. Eso es una posibilidad, ¿sí? También dependerá mucho como de la dureza del lápiz, ¿no? Entonces es distinto o para qué uso yo una punta muy larga de un lápiz muy duro, ¿sí? Si casi no me va a permitir sino unas líneas muy suaves. Entonces tal vez en un lápiz como un 2B o 4B tenga más sentido sacar una punta con bisturí que en unos lápices duros. Yo creo que el tema de los borradores también depende de muchos factores. Hay borradores de miga de pan con una buena calidad, otros como no tanto. Finalmente el borrador pues es como una goma, ¿no? Un aglutinado de goma. Entonces hay unos que manchan, otros que no manchan tanto. También va a depender del papel, ¿sí? No va a ser lo mismo intentar borrar en un papel muy liso como la opalina con ciertas materialidades de goma, ¿no? De nata o de miga de pan o el otro, que sobre un papel más poroso, no sé, como una acuarela o algo así. Entonces eso empieza a depender de muchas cosas. Yo recomendaría para el trabajo con lápiz casi siempre el limpiatipos. Hay dos tipos de limpiatipos. Hay un limpiatipos muy común que es ese Pelícano o de otras marcas que es azul. Si uno lo usa poco,
como que está bien, pero si ustedes tratan de borrar cosas que están duras, se van a dar cuenta que el papel se empieza a poner azul, así sea poco, ¿sí? Es decir, el limpiatipos azul tiene un tinte suave, pero lo tiene. Entonces, si ustedes borran mucho el papel, se les empieza a poner azul. Hay un limpiatipos que es gris. Creo que Faber-Castell tiene un limpiatipos gris, creo que es de esa marca, que tiene mucho menos tinte. Entonces, funciona mucho mejor ese limpiatipos gris que el azul. Y yo creo que el borrador eléctrico, pues claro, tiene como una facilidad de fuerza y de tracción y cosas que es como muy novedosa y que funciona bien incluso para cosas como lo que requería Norma, de pronto, ¿no? Sacar brillos. eh, Antes uno usaba esa cosa que es el difumine, que es como ese, a veces papel, otros materiales comprimidos para levantar tonos. El borrador eléctrico pues también funciona, es decir, son herramientas distintas y vale la pena es como ir probando papeles, ¿sí? Hay papeles sobre los que el borrador de nata mancha muchísimo y el limpiatipos funciona bien, pero hay otros papeles donde el borrador de nata o el de miga de pan también va funcionando. Entonces, sí, yo creo que el borrador de miga de pan es interesante y yo recomendaría como en un sentido básico y amplio como el limpiatipos gris, pero depende del material y finalmente son herramientas que se pueden experimentar y usar de maneras muy distintas. Gracias, profesor. Listo. Bueno, yo creo que hasta acá. Muchísimas gracias a todas y todos por su participación. Yo sí, los invito a seguir uniéndose y hablando, que podamos hablar en la última voz del curso. Hagamos dos, una de perspectiva y otra última. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Feliz noche, muchas gracias. Hasta luego, profe. Profe, gracias. Chao, que estén muy bien.